Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Estamos en la ciudad, pero nos vamos al campo. Este es un estudio para, digamos, entender perfiles y hábitos de consumo de medios del sector agropecuario. Acá lo que buscamos fundamentalmente es poder conocer mejor al sector del campo y poder facilitar la llegada a este sector, ¿no? Que es uno de los más dinámicos de la economía argentina y está caracterizado por una amplia diversidad geográfica productiva, ¿no? Entonces, de alguna manera es como un desafío llegar a este sector, que además está caracterizado por una amplia atomización, un universo de más o menos 90.000 productores, ¿no? Entonces, universo atomizado, diverso, y para las compañías muchas veces es un desafío llegar, digamos, de una manera certera a este público, porque además tenemos como múltiples redes de influencia, ¿no? Están los productores, también están las instituciones, están los asesores, así que el objetivo un poco de este estudio es entregar información que sea accionable, ¿no? Y que facilite llegar de una manera precisa al target, de la misma manera que en agricultura se llama de agricultura de precisión, ¿no? Digamos, de ser precisos en cómo se administran los recursos dentro de un lote, ¿sí? Bueno, en términos metodológicos, diseñamos una encuesta online, autoadministrada, de 15 minutos de duración promedio. Alcanzamos una muestra representativa nacional de 896 casos y lo interesante es que pudimos tener una base muestral que nos permita tener lecturas de las principales regiones productivas de la Argentina, ¿sí? Y con respecto al entregable, además de, por supuesto, el informe con la presentación de resultados, lo interesante es un dashboard súper dinámico en donde los usuarios, bueno, pueden, digamos, recorrer, navegar e ir al nivel de granularidad que necesitan, ¿no? Y además un complemento interesante del entregable es que las búsquedas quedan asociadas a la superficie productiva relacionada a cada oportunidad, ¿no? Con lo cual hay un dimensionamiento de la oportunidad de negocio. Bien, bueno, arrancamos un poco con los perfiles. Un perfil marcadamente masculino de esta audiencia. Y en cuanto a edad, es bueno, interesante marcar que hay un 57% de este público mayor de 50 años, más aún, un tercio de mayores de 60 años, ¿no? Y de la mano con esto hay muchísimos años de experiencia en el sector, ¿sí? Típicamente, bueno, un 66% con más de 20 años de presencia en el sector o inclusive un 42% con más de 30 años. Entonces esto tiene muchas implicancias porque por un lado nos habla de un know-how experiencial, ¿no? Un know-how acumulado a través de los años y también esta permanencia genera como, bueno, una vinculación identitaria con el sector. Y esto tiene también implicaciones para la comunicación, ¿no? Porque, digamos, el modo en el cual hay que acercarse a este público es entendiendo y reconociendo su know-how, ¿no? Digamos, las compañías tienen que de alguna manera poder conectar el tono, el mensaje con ese saber experiencial del target. Hay un tema que en el cuadro de antigüedad en el sector lo que nos marca es que los fuertes ingresos fueron en los momentos de revolución productiva que fue en la década del 90 con la aparición de la soja resistente al glifosato y la siembra directa. Luego de 20 a 29 años eso coincide con la salida de la convertibilidad y que el sector experimentó un estado de bonanza muy fuerte. Y cuando vamos ya al tercer sector, es la época del 2011, donde la famosa soja de los $600 de esa época, que ahí hubo un flujo de inversiones y de gente que entró muy fuerte dentro del sector y luego se aplacó. Ahora, toda esa gente que está desde esa época tiene una experiencia ganada, que ahora después lo vamos a ver, pero que no necesariamente es la experiencia que necesitamos ahora para aumentar la producción. Pero bueno, nada, quería referenciar eso porque me parece que es importante tomar en cuenta que al sector entran, o sea, los ingresos
productores nuevos están muy relacionados no con este momento es nefasto para el sector, o sea, está perdiendo plata fuerte. Entonces, bueno, está bastante relacionado con eso. Bueno, como podrán ver, Adrián es un experto en el sector, ¿no? Y un poco la perspectiva con la cual preparamos este proyecto es de una mirada multidisciplinaria. Bueno, el que les habla, que viene de esta comunidad de Research Insights, y Adrián, que viene definitivamente con todo el know-how del sector, y Liana Fraschina del mundo de la comunicación, ¿no? Entonces digo, esta multidisciplinariedad que suma, ¿no? Bueno, también encontramos algunas tensiones que nos parece que son estructurantes de este público. Por un lado vemos un extendido, digamos, uso de, digamos, un 79%, 80% que dice que está buscando, digamos, de manera permanente incorporar innovación tecnológica en la actividad, ¿no? Pero a la misma vez vemos un 83% de Top 2 Box de acuerdo con busco minimizar riesgo, ¿no? Entonces digo, innovación pero sin riesgo, ¿no? Aversión al riesgo, ¿sí? Por otra parte, vemos que un 89% de Top 2 Box es de gente que manifiesta, busco capacitarme continuamente. Pero por otro lado, un 70% de confío en mi experiencia e intuición, que tiene que ver con, digamos, con esta digamos, trayectoria e identidad y digamos, know-how intuitivo, ¿no? Entonces digo, hay como, digamos, ciertas ambivalencias en todo esto. Y por último, y también, esto de busco digamos, la incorporación de tecnología, pero a la misma vez encuentro barreras para la adopción de tecnologías también con un 70%. Entonces digo, hay como unas tensiones ahí y, digamos, sería clave para las empresas que se acercan a estos sectores encontrar la manera de facilitar la remoción de barreras para la adopción de tecnologías. Barreras que tienen que ver con recursos, que tienen que ver a veces con know-how, o inclusive con cuestiones que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, como por ejemplo falta de conectividad. Y acá vemos un poco cómo es el alcance de la adopción de distintas tecnologías. Por supuesto tiene un alcance muy extendido, me parece, no se ve, lo voy a tener que ayudar con la vista, ¿no? No sé si una ayudita. Innovación tecnológica en insumos para la prevención de plagas y malezas, esto sería protección de cultivos, con prácticamente un 90%, o innovación en insumos para mejorar los rindes, básicamente el mundo de los fertilizantes también con un porcentaje cercano al 90%, y luego innovación tecnológica en genética con un 84%, ¿no? Entonces digo, estas son tecnologías de amplio alcance. Ahora, luego tenemos otras oleadas de tecnología, como por ejemplo utilización de información satelital, casi 80%, software para toma de decisiones, 50%, utilización de datos captados por sensores, 42%, ¿no? Que en definitiva se relacionan con la utilización inteligente de datos. Esto es algo como muy potente para la producción, pero que está atado a la posibilidad de tener conectividad en el establecimiento, que digamos, es algo que viene avanzando pero con muchísima disparidad, ¿sí? En la muestra que relevamos, 75% tiene conectividad en el establecimiento, 25% no, y acá hay una gran oportunidad de desarrollo. Pero por ahí, Adrián, ¿querés comentar esto del gap productivo? Sí, a ver, hay una medición que se hizo, la vimos el otro día en un congreso que se hizo en la rural que se llama Agromanagement, que hay una gente que está tratando de trabajar con inteligencia artificial en un grupo de empresas muy grande que suman entre todas 1 millón de hectáreas. En ese 1 millón de hectáreas les es muy difícil poder conseguir los datos como para poder implementar un sistema de inteligencia artificial, porque cada lote es un dato y tendríamos que ir a cada 100 metros cuadrados un dato. Entonces, esa falta de conectividad es que las máquinas nuevas, no todo el mundo tiene máquinas nuevas, pero las máquinas nuevas no pueden, en muchos casos, transmitir esa cantidad de datos permanentemente y eso se pierde, ¿no es cierto? O sea, una cosechadora que está cosechando, si no tiene hoy una antena de Starlink, no puede mandar los datos para que esos datos sean procesados. Y después hay que acordarse de bajarlo en un pendrive, hay que acordarse de bajarse en la tarjeta de memoria, bueno, todas esas cosas pasan. Ahora,
Lo que sí está medido que al estar confiando permanentemente en su experiencia anterior, el productor está resignando un 20% de producción. Hay un estudio hecho, eso sí, con inteligencia artificial a nivel de ensayos a nivel nacional, y la Argentina podría producir un 25% más en las mismas condiciones ambientales que produjo el productor. Y ahí hay un gap de tecnología, entonces hay una lucha ahí entre decir, bueno, ¿cómo hago el riesgo para tomar o cómo considero el análisis para tomar? Para mí esto parte de un problema, es un tema técnico, pero hay que ponerlo, que hasta en la década del 80, el 90 y los tempranos 2000, el costo se hacía por hectárea, el costo de producción se hacía por hectárea. Hoy hay tecnología para poder vivir al costo por kilo producido, porque en definitiva a mí me pagan por kilo que produzco. Eso, para poder hacer eso hay que ir con datos. Hay que relevar los datos y poder medir que una tecnología como la segunda, que es innovación en insumos para mejorar rindes, efectivamente lo es, ¿no es cierto? Porque si no, es como que nos quedamos. Ahora, los ensayos a nivel nacional de toda la genética y de todas las empresas proveedoras de insumos marcan que hay un 20% de diferencia que se podría mejorar en la productividad que tiene. Bueno, de hecho Brasil nos sacó un 20%. Y Brasil trabaja con mucho más cantidad de datos. Hoy Brasil tiene, en Conectar Brasil, 12 millones de hectáreas cubiertas por antenas de 4 y 5G, con lo cual ahí hay toda una evolución. Pero bueno, nada, era un poco para entender qué es lo que está pasando hoy por hoy. Bueno, a ver, queríamos entender qué tipo de hábitos de medios tiene esta audiencia. En definitiva, hay un amplio uso tanto de medios digitales como medios tradicionales. Todo lo que tiene que ver con lo digital tiene un uso transversal, universal, inclusive en los segmentos de mayor edad. Pero por supuesto, y habiendo un peso considerable de segmentos de más de 50 o 60 años, los medios masivos tradicionales tienen mucha pregnancia, fundamentalmente la radio. La radio, digamos, en la rutina de campo es como algo que te acompaña y es un medio sumamente arraigado, pero también diarios online y TV, ¿no? Y también medios digitales como YouTube, revistas online y podcast también, mucho más fuertes en el mundo sub 40, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de información es la que busca este público para desarrollar su actividad? Bueno, en primer lugar, 82% de búsqueda de mercados, ¿sí? Búsqueda de mercados que tiene que ver con datos, pero más allá de datos, información en contexto, ¿no? Información con valor agregado. Y luego, digamos, distintos tipos de información técnica. Agroquímicos, 62%, semillas, 61%, fertilizantes, 52%, maquinaria, 39%, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde buscan la información técnica? Entonces, los medios en donde se busca la información específica del sector, el mix se parece un poco a los medios utilizados en la rutina, pero no son los mismos, porque acá adquiere mayor destaque los sitios especializados, que enseguida vamos a ver cuáles son, ¿no? Seguidos de diarios online, radio, ¿no? La radio también con programas especializados, grupos de WhatsApp. Esto es muy importante porque en todo este mundo es muy importante la referencia de pares, ¿sí? Y ahí el dinamismo y la pregnancia de grupos de WhatsApp. También publicaciones online, programas especializados, ¿sí? Con menor incidencia sitios de asociaciones o instituciones, ¿sí? Y bueno, entonces cuando queremos ir a un doble clic de los medios, vemos que en definitiva hay una gran multiplicidad y dispersión de medios, que esto también tiene que ver con el desafío para las compañías que necesitan invertir y hacer pauta acá, ¿no? En los sitios especializados hay una enorme cantidad, está bastante atomizado. Algunos que se destacan son Bichos de Campo, Agrositio, Agrofy, Infocampo, ¿no? Como algunos de los que logran, digamos, mayor volumen. En programas de televisión, en gran medida Canal Rural, como paraguas de canales. Después tenemos también La Nación Más Campo, que después por ahí la foto del año que viene es distinta porque una figura
El programa terminó después que terminamos la encuesta. Exacto, así que esto es dinámico y posiblemente el año que viene que la foto no es diferente. Y también en redes, en donde bajo el contexto más amplio de redes, grupos de WhatsApp justamente es lo que más destaca, seguido de Instagram y YouTube. En términos de revistas, digamos, en común con las impresas y online, Márgenes Agropecuarios, Revista Chacra, y cuando vamos a revistas online también destaca la revista Horizontes A, ¿sí? Entonces ahí se acotan un poco las opciones. Y en el mundo de los podcasts destaca, por ejemplo, el de Aprecit, que es un podcast institucional de Aprecit. Aprecit es una entidad vinculada a la actividad de siembra directa, ¿sí? Y tenemos otros como Palabras de Campo, de un referente como Daniel Aprile, o Agropodcast de Daniel Guardado, ¿sí? O de Profértil. Bueno, acá, digamos, incluíamos muchísima más información en el estudio. Imagínense que tuvimos que sipear todo esto para que entre en este pequeño formato. El dashboard no lo estamos presentando así tis, hicimos como capturas de pantalla porque es un dashboard dinámico. De acá por ahí vamos a tener problemas de todo tipo para reproducirlo, pero lo interesante del dashboard es la posibilidad de buscar información con la mayor granularidad para llegar a este público. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se visualizan algunos de estos datos. Acá seleccionamos la zona núcleo Córdoba, seleccionamos la producción específica en la que nos queríamos enfocar, soja de primera y segunda, qué tipo de información buscada, agroquímicos en este caso, y cuáles son los medios utilizados, ¿sí? Acá vemos la información, digamos, geolocalizada, y vemos la cantidad de hectáreas productivas asociadas a esta producción y esa región productiva, en el orden de 2.400.000 hectáreas para la soja de primera y 500.000 para la soja de segundo. Acá lo interesante es cómo integramos una fuente de datos secundarios de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Para poder dimensionar el tamaño de la oportunidad. Y acá vemos en este ejemplo Cadena 3, como radio con mayor impacto, Mitre Continental, Radio Río Cuarto de Córdoba, Radio Mitre de Córdoba, por ejemplo. Hay un tema que hay que tener en cuenta, que uno a veces en la visión Buenos Aires céntrica toma medios nacionales como que llegan a todo el mundo, y no es así, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que lo ideal sería siempre hacer un mix, y nosotros lo que buscamos con esto fue poder efectivamente medir, a partir de, dados los recursos finitos que hay para en el caso de publicidad y demás, decir, bueno, ¿cuál es la eficiencia de la campaña que estoy diseñando con los recursos que tenemos? Ejemplo, productos para soja. Bueno, tengo para esa zona, tengo un total, voy a llegar a un total global de 10 millones de hectáreas, pero los medios que yo estoy eligiendo me van a cubrir, o lo manifiestan aquellos que producen, hasta 2 millones de hectáreas. ¿Estoy suficiente con eso? Sí o no. Entonces, para poder medir, ¿por qué? Porque en el sector la realidad es que está muy atomizado, pero son 90.000 personas como público objetivo, no es un consumo ultramasivo. Ahora, aquel que produce 1.000 hectáreas de maíz contra el que produce 150, son dos personas iguales, pero los poderes de decisión y poder de compra y de toma de decisiones en un caso y otro completamente diferente. Estamos hablando de un valor 10-1 respecto a la inversión. Entonces, es clave poder llegar a eso y decir, bueno, entonces lo que buscamos con esto es tener que decir, bueno, a este medio, ¿quién lo escucha? O a este referente. Lo escuchan productores de más de 50 años que producen más de 1.000 hectáreas. Bueno, listo, ya ahí tengo un perfil. Si yo tengo un insumo de alto valor agregado, si yo tengo un insumo que voy a precio puro, tengo que buscar a alguien que vaya al sector más cooperativista, que es el sector de precio puro. Entonces, ahí tengo otros referentes, otros medios y otras cosas. Entonces, ahí, bueno, un poco es lo que tratamos de poder armar con esto. Claro, siguiendo el ejemplo con esta lógica, acá filtramos por zona núcleo Buenos Aires,
y tamaño del establecimiento, edad del productor, ¿sí? Y acá vemos principales referentes. Bueno, por ejemplo, tenemos a Héctor Huergo, Matías Longoni, Fernando Bertela, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, son como figuras claves relevantes en este mundo. Ya cerrando, porque nos están marcando el tiempo, acá es fundamentalmente conocer y reconocer a este público, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Relacionarse a partir del reconocimiento de la experiencia y el know-how del sector, ¿no? Es clave la red de recomendaciones, ¿no? De colegas, de referentes, de asesores, así que es clave construir relacionamiento con esas figuras que o deciden o influyen en el poder de compra. Hay todo un capítulo que no incluimos acá sobre toda la red de referencia, inserciones institucionales, etc. Remover barreras. Clave reducir las barreras para la adopción y ofrecer innovación con menores riesgos, ¿sí? Y cerrando, clave la relevancia local, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el capítulo de inserción institucional, que la vinculación no es, por ejemplo, con la sociedad rural argentina a nivel nacional, es con la sociedad rural local, ¿sí? Y la misma lógica aplica a los medios en gran medida. Los grandes medios nacionales son necesarios, pero no suficientes para llegar acá, ¿no? Entonces, seleccionar medios especializados, buscando relevancia y granularidad, con especial foco en radios, diarios online y referentes locales, y eso es todo.